Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Venezuela atraviesa uno de sus peores momentos, la represión es cada vez más fuerte y la dictadura, ya sin ninguna vergüenza, ha decidido destaparse y oficializar a Maduro como el dictador. Para algunos esta ya es la etapa final del régimen socialista y Maduro tiene sus días contados. Otros no vemos tan claro eso. Yo, por ejemplo, creo que si Venezuela no logra sacar a Maduro en este momento, lo que le queda no es más que un camino a volverse como Cuba. En nuestro podcast de hoy, con Pedro García Otero, periodista y columnista en el Pan Am Post, hablamos del panorama que atraviesa Venezuela y de lo que él cree que son los últimos días de la dictadura. Pero buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Vanessa, y un saludo a todo el público de Pan Am Post. Pero pues durante las últimas semanas hemos estado viendo diferentes movilizaciones, marchas multitudinarias, de nuevo los líderes de la oposición llamando al pueblo a la calle y exigiendo la restitución del hilo constitucional. Yo te quería empezar preguntando, ¿tú sientes que lo que está sucediendo en este momento en Venezuela es algo nuevo? ¿Sientes que ahora sí se puede hablar de que en Venezuela la gente está dispuesta a lo que sea y que ya perdió el miedo? Oye, no sabría decirte si la gente en Venezuela está dispuesta a lo que sea. Sí siento que ha perdido el miedo, sí siento que hay una enorme rabia contenida y siento que para mayor preocupación del señor Nicolás Maduro y de la casta narcomilitar que con él gobierna, el tema es que a la protesta política se le está pegando la protesta social. Yo pienso que más que estar ante el principio de algo, estamos ante el final de algo. Yo siento que estamos viviendo los estertores de un gobierno que nació como una enorme ilusión popular, y no me refiero al gobierno de Maduro, obviamente, sino al gobierno de Hugo Chávez, algo que nació como una enorme ilusión de reivindicación social, de mejora de las condiciones de vida, y está terminando como una gigantesca decepción. Yo creo, Vanessa y amigos, que si hay alguna certeza que los venezolanos, o que más del 80% de los venezolanos compartimos en este momento, es que estamos a merced de un grupo que usufructúa el poder para valerse de él y para disfrutar de él, mientras el resto de los venezolanos estamos en una situación realmente lamentable. Claro. En Venezuela hay un dicho muy popular, Vanessa, ya te doy la palabra, sí. Que cuando uno le pregunta a alguien cómo están las cosas, los venezolanos como los colombianos usamos mucho la palabra vaina, decimos ¿cómo está la vaina? Y siempre te contestan en modo jocoso, la vaina está buena pero mal repartida. Y eso que siempre se decía como un chiste, hoy en día es una verdad dolorosísima y la gente la dice con rabia. Me pasó esta mañana, es solo una anécdota, pero es una anécdota que te muestra cuál es el sentir del país en este momento. Claro, pero ¿tú crees que es posible una salida pacífica? Es decir, si bien estamos viendo bastante descontento social, como tú decías, y estamos viendo una oposición, digamos, ahora llamando a las calles y pues que está dispuesta a continuar la lucha, ¿tú crees que es posible hablar de que se pueda tumbar la dictadura, porque ustedes ya están en dictadura, de esa manera? Yo creo que es posible siempre y cuando la presión internacional sea tan fuerte y tan efectiva que obligue, presión internacional y por supuesto presión interna, sean tan efectivas que obliguen al gobierno, no le dejen otra salida al gobierno que convocar a elecciones o a la renuncia de Nicolás Maduro. Por supuesto lo veo dificilísimo, veo incluso más probable que la oposición se canse, porque vamos a estar claros, Vanessa, este tren de protestas no es sostenible en el tiempo. Este tren de protestas tiende a desactivarse en la medida en que la gente se cansa. Es normal, somos humanos, tenemos que procurarnos la alimentación, tenemos que procurarnos las medicinas, tenemos que procurarnos tantas cosas que en Venezuela en este momento no están garantizadas, y esto tiende de alguna manera o de otra a desinflarse. Habrá que ver, es muy importante en este sentido, la manifestación del 19 de abril. Si la manifestación del 19 de abril, como todo el mundo prevé, es una manifestación multitudinaria y son miles de manifestaciones a lo largo del país, es muy posible que el gobierno de Nicolás Maduro tenga un nuevo giro, una nueva vuelta en su caída, digamos, en esta especie de knockout en cámara lenta que está viviendo. Pero si la convocatoria no es multitudinaria,
o aún siendo la convocatoria multitudinaria, hay que recordar que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un arsenal de armas de represión que puede usar y que no ha utilizado todavía. Por supuesto, estas armas tienen un costo. Le implicaría incluso mayor rechazo de la comunidad internacional, le implicarían probablemente la posibilidad de sanciones selectivas contra él y otros funcionarios de su gobierno. Yo comparo mucho la situación que está viviendo Venezuela con la que vivió Sudáfrica en los últimos días del apartheid. Yo creo que hay pocos gobiernos en el mundo, incluyendo dictaduras abiertas, que hayan concitado tanto rechazo internacional como el que concita ahora Nicolás Maduro en Venezuela y su grupo. Incluso creo que los países que uno tiende a ver como aliados, los países potencias, no hablamos de Nicaragua y de Bolivia, sino los países potencias que uno tiende a ver como aliados de Nicolás Maduro, que básicamente son Rusia y China, están observando con sumo detenimiento la situación porque saben que el gobierno de Maduro, mal que bien, tiene los días contados. El gobierno de Maduro en algún momento va a tener que convocar una elección. Otra cosa es que se declare dictadura abierta y sería insostenible. Pero el gobierno de Maduro en algún momento de este año va a tener que convocar a una elección. Claro, Pedro, pero entonces... será su fin. Pero entonces, ¿tú no ves la posibilidad de que Venezuela se convierta en Cuba, por ejemplo? Oye, yo no descarto ninguna posibilidad, Vanessa, pero eso es algo que lo veo muy poco probable, ciertamente, porque el venezolano tiene, por más que sea un tema aspiracional en su genética y un tema de... El venezolano, aunque no lo sepa, y esto te va a gustar, el venezolano, aunque no lo sepa, el venezolano es un libertario, el venezolano es un anarcocapitalista, y por eso en Venezuela proliferó durante tanto tiempo el comercio informal y todo el mundo se dedica de una manera o de otra a la actividad económica informal, porque el venezolano le gusta ganar dinero, el venezolano aspiracionalmente, hasta hace poco más de 25 años, cada generación podía legítimamente aspirar a vivir mejor que la anterior, y ninguna de esas digamos, condiciones se está cumpliendo bajo el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, si tú miras las encuestas, hay hechos que resultan muy interesantes. Hace poco más de 10 años, 2/3 de los venezolanos se declaraban socialistas. ¿Por qué? Porque creían que el socialismo era el modelo de reparto de Hugo Chávez con el petróleo a 120. Creían que el socialismo era viajes subsidiados con dólar barato y la posibilidad de comprar un auto nuevo cada 2 años o cada 3 años porque se ganaba muchísimo dinero. Si tú ves esas mismas encuestas hoy en día, te dicen que 80% de los venezolanos están en contra de la injerencia del Estado en la actividad privada de la economía. Es decir, el socialismo de Nicolás Maduro ha hecho el milagro de convertir a los venezolanos en capitalistas, capitalistas consumados, en creer en el capitalismo. Y en un país así, y en un tiempo como este, es muy difícil, por no decir imposible, convertir a Venezuela en otra Cuba, por una situación incluso hasta geográfica. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Maduro va a quemarse, si es posible, y Jagua y los que están alrededor de él van a quemarse en el intento de lograrlo, porque lo que queda alrededor de Maduro, del chavismo, son los funcionarios más adoctrinados, son los funcionarios formados en Cuba durante estos 18 años, y basta con verles el discurso para darse cuenta de ello. Claro, Pedro, pero, o sea, tú me dices algo muy interesante y es eso de que el venezolano, tú crees que ahora el venezolano promedio es libertario, pero a mí me causa curiosidad porque mi opinión es, digamos, la contraria. Es decir, si uno mira la oposición en Venezuela, puede hacer incluso la distinción, como lo llamaba Montaner, del socialismo carnívoro y el socialismo vegetariano, y uno puede decir que la oposición en Venezuela, pues, por ejemplo, la MUD, digamos, los partidos, son socialismo, es decir, y puede haber gente diciendo cosas como que Venezuela está mal por culpa de Maduro, pero no por culpa del chavismo, y hablando bien del chavismo. Entonces me causa un poco de curiosidad eso. En eso tienes razón, por supuesto, porque los políticos tienden a ser todos socialistas, Vanessa, en tanto y en cuanto disfrutan de algo que no se ganan, que es decir, el dinero de los impuestos y en el caso venezolano de la renta petrolera, con lo cual es mucho más fácil ser socialista, porque lo que tú repartes ni siquiera se lo tienes que sacar a la gente de los bolsillos primero.
Pero también creo que ese discurso está construido un poco para no llevar agua al molino del chavismo. Vamos a estar claros, el chavismo ha pasado 18 años construyendo un discurso de satanización del capitalismo. Con poco éxito, hay que decirlo, con muy poco éxito, pero ha pasado 18 años construyendo un discurso de satanización del capitalismo, desde todo punto de vista. O sea, ellos hablan de la empresa privada como mala palabra, ellos hablan de la renta como mala, como una cosa mala. Básicamente todo el discurso del chavismo, y además es un discurso muy duro, es un discurso que repiten sus centenares de medios oficiales, 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo invitaría a cualquiera que no sea venezolano a que busque la señal en vivo de BTV, que es el canal del Estado de los venezolanos, y vean la clase de televisión pública que se produce en Venezuela. Bueno, ese discurso está construido así, es un discurso, hay que decirlo, muy bien estructurado, y cuando la oposición trata de posicionarse como una especie de chavismo benigno, puede haber algo de eso, pero también puede haber algo de no producir un cambio tan duro. Fíjate, por ejemplo, cómo sataniza el peronismo la gestión de Macri en Argentina, que ni siquiera es liberal, pero es un poco más liberal que la gestión del peronismo. Entonces, si tú quieres convertirte en una alternativa de poder, tú tienes que producir un discurso que no le genere disonancia a la gente, que además, vamos a estar claros, en toda Latinoamérica los ciudadanos les gusta el paternalismo. Y en Venezuela muchísimo más, porque ese paternalismo estaba respaldado por la renta petrolera, que era de propiedad estatal. La relación del venezolano con el petróleo es una relación muy particular, y la relación del venezolano con su Estado es una relación muy particular, porque está concebida, y esto no es nuevo, esto tiene más de 100 años, tanto como tiene la explotación petrolera, está concebida desde la dádiva. Y entonces, bueno, si tú quieres romper ese estado de cosas, obviamente no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Claro, Pedro, pues ya para terminar, yo quisiera pedirte que le cuentes a nuestra audiencia, los que están por fuera de Venezuela, que no tienen mucha información, y incluso los que están por fuera de Venezuela y que creen que las noticias son mentiras y que los venezolanos no la están pasando tan mal, ¿cómo están viviendo los venezolanos en este momento? Bueno, los venezolanos están viviendo o estamos viviendo muy mal. Nos alcanza a todos, a unos más que otros. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi caso, que soy una persona de la clase media, yo me pasé toda la Semana Santa sin probar pan, por ejemplo, porque no hay pan en Venezuela. Yo te puedo decir que mi dieta básica en este momento es arroz o yuca, carne, jamón y queso y algo más, algún vegetal o algo así, pero la pobreza de mi dieta es absoluta. Si esto me está pasando a mí, que soy de la clase media, que ojo, con lo que gano en Venezuela no podría ni siquiera enviar a mis hijos al liceo, dependo de lo que gano en otros ingresos, la clase popular la está pasando realmente muy mal. Hay que fijarse en los estudios de Cáritas de Venezuela sobre desnutrición infantil, hay que fijarse sobre la mortalidad materna e infantil en Venezuela, fijarse en las cifras sobre mortalidad materna e infantil en Venezuela. En este mismo momento, por ejemplo, yo me caí esta mañana, tengo un tobillo con una luxación y estoy recurriendo al jugo de papaya y al jugo de piña, porque yo sé que si voy a una farmacia no consigo un antiinflamatorio. Algo tan sencillo como un antiinflamatorio. Los venezolanos, cuando salgo de aquí, de este trabajo donde estoy ahora, que salgo en la noche, los venezolanos y los extranjeros que hayan conocido la zona de la Candelaria, una de las zonas con más vida comercial de la ciudad, podrán darse cuenta de lo que les voy a decir. Hoy en día, a las 8 de la noche, la Candelaria es un desierto donde solo se ve gente comiendo de la basura como si fueran zombies. Pero lo peor no es que la gente coma de la basura, lo peor es que ya se han generado zonas donde hay capos que mandan sobre la basura y no dejan que gente de otras zonas coma sobre esa basura. Reparten, o sea, hacen un uso abusivo de la basura para tener poder. Estamos hablando de Caracas, ¿ok? Del centro de la ciudad más importante de Venezuela. Estamos hablando de un crecimiento alarmante de los casos de desnutrición infantil moderada y severa. Y estamos hablando de que el venezolano en el último año en promedio, según una encuesta, perdió 9 kilos de peso. Entonces, todo lo que les digan de Venezuela no solo es que es verdad, es que los medios no reflejan todo lo que sucede, porque lo que estamos viviendo
dentro de los próximos años dará como para hacer muchas novelas, así como hoy en día en Colombia se están haciendo novelas, montones de novelas de la época de Pablo Escobar, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo los venezolanos en los próximos años va a ser tan inmenso que nos va a costar entender cómo llegamos hasta aquí. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ti, Vanessa, y un saludo a todos los oyentes de esa mi casa y a todos los lectores de esa mi casa querida que es Pan Am Post. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo programa.